Yo sé que traes tu Biblia o traes también una aplicación que se llama YouVersion. Entonces, con cualquiera de las dos, yo voy a hacer una lectura bíblica. La pista es que está en Salmos y te voy a pedir que conforme yo voy leyendo, tú te vayas uniendo a la lectura. Entonces, es un salmo, búscalo y conforme tú lo encuentras, te pones de pie y continúas con la lectura conmigo. ¿Sí? Entonces vamos a leer la palabra de Dios. Son 11 versículos, entonces tenemos 11 versículos para encontrar este salmo que es bastante conocido. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande, y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entraría en mi reposo. Amén. Así como estás puesto de pie, te invito a que tengamos una oración en la cual le voy a pedir primeramente a mi hermano Edgardo, que desde su lugar, de gracias a Dios, solamente agradecimiento por todo lo que Él hace en nuestras vidas, por lo que Él es. De ahí le voy a pedir a mi hermana Elizabeth Camacho, que desde su lugar ponga delante de Dios las peticiones de los seminaristas. Que Dios guarde nuestros corazones, que Dios nos dé fuerza, fortaleza en este cierre de bimestre. Y de ahí le voy a pedir a mi hermano Ari, que por favor tengas una tercera oración, poniendo las peticiones que tenemos completamente como institución, que somos alumnos, también maestros, directivos, que Dios dé sabiduría a los directivos para seguir llevando a esta institución pues adelante, a los alumnos también. Por favor, y al final yo cierro, sí, pero así puestos de pie todos. Te agradecemos, Padre, por el día que nos has dado, por tu misericordia que es nueva y es renovada, Señor. Gracias por tu amor infinito, Señor, por la misericordia que tienes para con nosotros, por los cuidados que tienes constantemente, Señor, aun en los detalles más pequeños de nuestra vida. Te agradecemos por la vida que nos has dado, que ha sido una maravilla, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, que vino a esta tierra y murió por nuestros pecados, dándonos acceso directo a tu presencia, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Sus energías
te damos gracias porque tú eres Dios. Acudimos a ti, te rogamos porque tú eres Dios. Te bendecimos, te glorificamos porque tú eres Dios. Permítenos tener esto con claridad en cada momento de nuestras vidas. Gracias por Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por ti mismo porque nos permite relacionarnos contigo, Padre. En el nombre de Jesús es que seguimos contigo y te alabamos. Amén. Hay un hermoso himno que es el himno número 522 que dice Usa mi vida. Y quisiera que lo aclaráramos porque a veces vamos perdiendo la noción de cuán grande privilegio tenemos nosotros de estar compartiendo del Evangelio a aquellos que aún no lo conocen. Este fin de semana tuvimos la experiencia de estar orando el viernes justo. No sé cuántos supieron que hubo 3 bombas que estuvieron activadas, una en Mundoeo, otra en Tunapantla, otra en Ecatepec, y muchos de los congregantes que tenemos en nuestras iglesias, y por aún muchas personas que aún no conocen de Jesucristo estuvieron presentes en estos lugares. Por su gracia y misericordia no se llevó a cabo la explosión. Los que ya le tenemos, pues gloria a Él, pero aquellos que no, ¿qué va a ser de ellos? Roguemos a Dios mayor misericordia y nosotros entendamos la responsabilidad tan grande que tenemos de anunciar estas buenas nuevas de salvación. Cantemos juntos, Usa mi vida. Muchos que viven en concreto, tristes hambrientos están, tu oportunidad les puedes llevar, vosotros y bienestar. Usa mi vida, usa mi vida, para tu que si pasa por favor, para dar gracias a Dios y orar por la vida de mi hermano Daniel, que Dios use su vida en este momento para traer su palabra a nosotros. Mi hermano Daniel, pasa. Padre, te agradecemos la bendición que tenemos de estar aquí. Alabamos tu nombre porque hasta este momento tú has preservado nuestra vida. Nos has dado, Señor, aquello que necesitamos, has suplido nuestras necesidades
Has guiado también nuestros pensamientos, Señor, especialmente cuando estamos a punto de hacer aquello que a ti, Señor, te ofende, aquello que mancha tu nombre en nosotros, Señor, y perdónanos en aquellas cosas en las que nosotros neciamente hemos hecho lo que está en contra de tu voluntad. Pero te rogamos, Señor, que en esta ocasión nos hables a través de nuestro hermano Daniel, que tú le bendigas, que la palabra tuya llegue de manera contundente a nuestros corazones y permitas que la voluntad nuestra también se someta a la tuya. Gracias por tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Misael, gracias, hermano Josué. Pueden tomar asiento. Hoy estamos así, al revés, volteados. Y la verdad es de que pues, el programa prácticamente es el mismo, no hay mucha variación en cuanto a los temas de capilla, o a la forma, y podríamos pensar, la capilla siempre igual, siempre lo mismo. ¿Para qué voy, no? ¿Para qué estamos en capilla si al final es lo mismo, no hay nada nuevo? Y no va a haber gran cosa nueva ahora. Vamos a tener reflexión de la palabra del Señor, vamos a señalar algunas cosas que yo quiero destacar, y bueno, pero si te fijas bien, ¿qué notas los que venimos constantemente? ¿Qué notan de distinto? Exactamente, ¿verdad? Bueno, pero el hermano Villagrán, el hermano Misael, él y yo somos maestros. Ahora están algunos maestros, o varios números de tiempo parcial, los que vienen nada más algunas horas. Yo no sé, hermano Sergio, ¿usted conocía al hermano Javier Miranda? No. ¿Lo puedo ubicar ahorita? Ah, ya está. Entonces, hermano, voy a ver a Javier Miranda que se ponga de pie, viene con su esposa. No conocíamos a su esposa, entonces, hermana Marisela, bienvenida. Nuestro hermano Sergio Guevara, que está mucho tiempo por aquí y nos tenemos identificado. También nos acompaña por acá nuestro hermano, Roberto, es parte del staff, aunque por sus ocupaciones también no está de tiempo completo con nosotros. Hermano Roberto, que es ponerte el pie. Está nuestra hermana Iliana. Javier, ¿tú conocías a la hermana Iliana? No. Ya lleva, Javier lleva bastantes años enseñando, la hermana Iliana, 1 año y medio enseñando, ¿no? ¿Quién más está en sus tiempos? Bueno, su hermana Lucimara llegó por ahí. ¿Lo vi? ¿David? ¿Dónde está? ¿No llegó? ¿No llegó Israel? No. Yo pensé que era ella. Yo creo que sí. Bueno, está bien, yo creo que está bien. La intención de esta ocasión es el poder integrarnos más. ¿Perdón? ¿No escucho? Perdón, hermano Dan. También, yo no sé si tú conoces al hermano Dan. No sé, Roberto, si tú los tenías ubicados. Eso es muy, muy importante, ¿no? Pero quiero además decirles que tenemos otros invitados que se van a incorporar como maestros de tiempo parcial también. Entonces, para no cometer el error de que no se conocieran y poder integrarnos más, quiero darles así como, ahora no como alumnos que fueron en alguna ocasión, sino ahora como profesores de tiempo parcial que serán para el próximo bimestre, a nuestro hermano Víctor Martínez, que viene con su esposa Andrea. Él es egresado del 2005 o 2006, por ahí decir, ¿no? 2005, Andrea, su esposa, y nuestro hermano Chucho Hurtado, egresado del 2010, no, 2015, ¿no? 10 años después, y ambos ahora habrán de incorporarse como profesores de tiempo parcial. La idea, invité a varios de los profesores, a la hermana Mimi, también a la hermana Lucimara, que íbamos a hacer la presentación oficial de ella como encargada del área de ministerios transculturales. Pero hermanos, especialmente a ustedes, hermanos, ¿no me falta nadie más? Ok, yo quiero agradecerles por su esfuerzo, por su tiempo, los que lo van a dar y los que lo han dado por ya bastante tiempo, porque sí sé que implica una gran convicción de participar en esta institución. Y yo quiero darles muchas gracias por el tiempo que han invertido, por entregar su vida así a Dios en este ministerio que tiene el Seminario Teológico Bautista Mexicano. Dios les bendiga, les recompense con muchos hijos y con muchos nietos y con muchos nietos. Pueden tomar asiento. Un aplauso, por favor, a nuestros hermanos.
Pero de verdad hacen un esfuerzo bastante grande al venir, a veces también hasta esfuerzo económico. Y quisiera que abramos nuestras Biblias, por favor, en el primer libro de Reyes, capítulo número 4. Y vamos a leer esta porción de la palabra del Señor. Voy a suplicar que ustedes sigan en silencio la lectura. Yo voy a leer la nueva versión internacional. Dirían que sería la versión de los postmillennials, mientras que los de anterior se quedaron en la Reina Valera 60, ¿no? Primera de Reyes, capítulo número 4, y voy a leer hasta el versículo número, un poquito más allá del 20, y que pudiéramos captar lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Dice así: Salomón reinó sobre todo Israel, y estos fueron sus funcionarios: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Elihoref y Ahías, hijos de Sisa, cronistas; Josafat, hijo de Ahilud, el secretario; Benaías, hijo de Joyadá, comandante en jefe; Sadoc y Abiatar, sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, encargado de los gobernadores; Sabud, hijo de Natán, sacerdote y consejero personal del rey; Ahisar, encargado del palacio; Adoniram, hijo de Abda, supervisor del trabajo forzado. Salomón tenía por todo Israel a 12 gobernadores, cada uno de los cuales debía abastecer al rey y a su corte un mes al año. Estos son sus nombres: Ben-Hur, en la región montañosa de Efraín; Ben-Decar, en Macás; Salbín, Bet-Semes y Elón, Bet-Enán; Ben-Gesed, en Arubot, Soco y toda la tierra de Jefer entraban en su jurisdicción. Ben-Abinadab, de Nafot Dor, la esposa de Ben-Abinadab fue Tafat, hija de Salomón; Baná, hijo de Ahilud, en Tanak y Megiddo. Aquí si tienen algún nombre para alguno de sus hijos, de sus nietos, aquí hay unos para escoger muy bonitos, ¿no? Baná, hijo de Ahilud, en Tanak y Megiddo, y en toda Betseán, junto a Cesaretán, más abajo de Jezreel, desde Betseán hasta Abel Maholá, y todavía más allá de Jocmeán. Ben-Keber, en Ramot de Galaad; los poblados de Yair, hijo de Manasés, en Galaad, entraban en su jurisdicción, así como también el distrito de Argob, en Basán, y en sus 60 grandes ciudades amuralladas y con cerrojos y broches; Ahinadab, hijo de Idó, en Mahanayut; Ahimás, en Neftalí. Ahimás estaba casado con Besamat, hija de Salomón; Baná, hijo de Usai, en Aser y en Alot; Josafat, hijo de Parúa, en Issacar; Simi, hijo de Ela, en Benjamín; Geber, hijo de Uri, en Galaad, que era el país de Sihón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Y en la tierra de Judá había un solo gobernador. Los pueblos de Judá y de Israel eran tan numerosos como la arena que está a la orilla del mar, y abundaban la comida y la bebida y la alegría. Salomón gobernaba sobre todos sus reinos, desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto. Vamos hasta el versículo número 24. El dominio de Salomón se extendía sobre todos los reinos del oeste del río Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, y disfrutaban de paz en todas sus fronteras. Durante el reinado de Salomón, todos los habitantes de Judá y de Israel, desde Dan hasta Beerseba, vivieron seguros bajo su propia parra y su propia higuera. Lo que acabamos de leer, ahí llegó la hermana Lucimara. La hermana Lucimara es una de las profesoras de tiempo parcial, que a partir de este año, a partir de este año es hermana Misael, por favor, usted mismo comentar para que venga mi hermana Lucimara. No le vamos a hacer nada, pero bueno, ya la hermana Lucimara por varios años ha hecho el favor de participar con nosotros en el área de misiones transculturales con materias propias del área, porque hasta el año pasado el hermano Roberto Wagenspach había estado a la cabeza de este ministerio, en este seminario, de forma tal que, bueno, hemos tenido avance en el área. Pero ya de que se fue el hermano Wagenspach, estábamos buscando quién pudiera suplir, y el Señor nos puso muy cerquita a la hermana Lucimara. Ella ha trabajado mucho en esta área, como saben es de origen brasileño. Ella viene de una agencia
bautista, de una iglesia bautista también. De eso yo me enteré hasta hace muy poco. Y damos gracias a Dios. La hermana tiene experiencia suficiente en este asunto de colocar, de establecer contacto con agencias e instancias o iglesias en el extranjero para que precisamente nuestros estudiantes que están trabajando o están estudiando esta carrera puedan ser ubicados. Entonces la hermana tiene todo para cumplir con esta tarea que le estamos encomendando. Cuando platiqué con ella, ella gustosamente aceptó y entonces pues ya de hace casi de principios de mes, aunque platicamos con ella a fines del año pasado, ella aceptó estar encabezando la coordinación de la licenciatura en Ministerios Transculturales. Así que nuestra hermana va a estar de aquí en adelante pues encabezando esta tarea. Hermana Lucimara, muchas gracias por este trabajo, de verdad. Ya ha sido bendición y sabemos que va a seguir siéndolo de aquí en adelante para bien de la obra del Señor a través de este seminario. Amén. Que Dios le bendiga mucho. Gracias. Gracias. Un aplauso a nuestra hermana, por favor. Gracias, hermana. No sé si el hermano Dana conocía a la hermana Lucimara. Sí, ¿verdad? ¿La hermana Iliana la conocía? Sí, ¿verdad? Bueno, más o menos ahí. Yo sé que Víctor no conoce a nadie, porque apenas se está incorporando, ¿no? ¿A quién? Ah, Dan. Sí, al hermano Dan. Bien. Regresando a nuestra lectura, lo que acabamos de leer, digamos que es la parte final de una gran historia. Es la parte que concluye un proceso que a esas alturas que leímos lo narrado tardó más de 80 años. El proceso en el cual el pueblo de Israel se transformó de ser unas cuantas tribus peleadas las unos contra los otros a conformarse en la nación que Dios había prometido a sus antepasados formar por medio de ellos, la nación de Israel. Si tú notas los pasajes que describen que eran muchos y que cada quien vivía en su parra y era feliz, algunos estudiosos creen que está describiendo de una manera muy gráfica la promesa hecha a Abraham de que serían multitud y tendrían una gran tierra. Y la historia de las cosas que Dios hace en el mundo no las hace de la noche a la mañana. Es más, ni siquiera las hace en los 4 años que estudiamos aquí. Es más, no las hace en el tiempo que nosotros llevamos aquí trabajando en el seminario. Las historias que Dios hace en la tierra tardan tiempo, pero a través de ese tiempo Dios usa gente que está dispuesta a comprometerse y a unirse con tal de poder llegar a la promesa que Dios ha puesto delante de nosotros. Y en esta mañana quisiera que pudiéramos vernos así, como la acción de Dios en nuestro país a través de nuestra institución, que nosotros somos solamente una parte de aquellos que desde hace más de 100 años comenzaron creyendo y pensando en el futuro que ahora nosotros vivimos. Pero también nosotros somos parte de ese proceso en el cual podemos pensar y mirar el futuro que Dios tiene para nosotros como institución. Y probablemente no lo veamos, como Saúl no vio eso, como también algunos de los jueces no lo vieron, como Samuel no lo vio físicamente, pero estuvo involucrado en ese caminar, en esa acción de Dios a lo largo de la historia cuando estaba conformando su pueblo. El pueblo debería de crecer y desarrollarse. Dios se lo había prometido. Ese desarrollo y ese crecimiento se manifestaría en el tiempo de Salomón con construcciones colosales, economía creciente, comercio interno y externo poderoso, relaciones internacionales de respeto y todo aquello con que soñamos ahora con la cuarta transformación, ¿no? Así que lo primero que hace Salomón para comenzar a vivir esa promesa en su tiempo es organizarse para esa promesa que Dios había dado. Y aquí hay una dicotomía, una paradoja. Por un lado Dios promete y Dios cumple, pero en su soberanía Dios ha también dejado a nosotros algo que hacer. Y yo creo que estos que están aquí descritos, lo que está aquí expresado, expresa lo que todos a lo largo de la historia de Israel hicieron para vivir la promesa de Dios.
Y yo encuentro en el texto que hay por lo menos dos cosas, y el resultado fue el gran crecimiento y la gran bendición que hubo después. Lo primero que podemos encontrar en estos versículos y en toda la historia de la gente que participó en en el proyecto del pueblo de Israel como nación, fue el compromiso. Salomón se dedica a una tarea muy importante en los primeros 6 versículos, a elegir al mejor cuerpo de servidores y ayudantes, algo así como el gabinete presidencial. El capítulo empieza con el gabinete. El rey demostró aquí su gran capacidad como organizador y colocar a cada persona en el lugar que le correspondía. Esto es indispensable para cualquier agencia de Dios que quiera crecer como el pueblo de Israel. Ubicarnos cada uno de nosotros como un equipo en el lugar que nos corresponde. Puede ser el llegar, puede el trabajo a llegar, puede lo que nos toque hacer ser complicado, puede lo que nos toque hacer ser riesgoso, pero toda esta gente se comprometió a hacer lo que le correspondía. Los puestos se repartieron para delegar responsabilidades, para satisfacer las necesidades del pueblo, pero fue gente que se comprometió. Gente muy capaz, definitivamente, pero sobre todo comprometida. Yo tengo un hermano en la iglesia que es muy capaz en cierta área, como la verdad sabe de esa área a lo sumo, pero falta 2 domingos, llega tarde 3 y de repente no va a 4. Será muy capaz, pero no está comprometido. ¿A qué se comprometió este grupo, por lo menos de Salomón, y podemos distribuirlo? Primeramente, a la intercesión. Se menciona varios sacerdotes, el que representa al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo. Cuando se habla del gabinete de David, por ejemplo, del grupo que escogió David, está muy cargado la cuestión de la valentía, del valor. ¿Por qué? Porque tenían que conquistar, tenían que hacer varias cosas en ese sentido. Pero cuando se hace la selección de las personas para Salomón, eso ya se logró. Ahora se requiere otro tipo de valor: interceder por el pueblo de Dios. Por ejemplo, cuando vemos el compromiso de Joab, Asael, Abner, Amasa, aún el de Saúl, el de Samuel, el de aquellos de Jonatán, estaban comprometidos a lo sumo y se unían y estaban puestos porque estaban caminando hacia eso que está descrito aquí en Primera de Reyes. Su mente estaba en la promesa que Dios había dado. Y eso los inspiraba al compromiso. Y aquí a ellos a la intercesión, a estar juntos pidiendo los unos por los otros. También a qué se comprometieron: a la historia y a la comunicación. Se mencionan los cronistas y los secretarios. La información debía ser registrada ahora y guardada también para ser publicada después. Y se comenzaron a generar entonces los documentos, y algunos de ellos llegaron a ser parte del Antiguo Testamento, ya en el tiempo del exilio. Porque es importante estar entendidos en la historia y en lo que nos ha sucedido y en lo que nos podrá suceder después. Ahora que he estado reflexionando en algunas cosas del pasado y que recuerdo algunas cosas de Víctor, allá cuando yo comencé como director, estaba en el último año. Cuando comencé como maestro, estaba en el primer año. Y muchas cosas han pasado, como dicen los argentinos, mucha agua ha pasado debajo del puente. Y cuando vemos cómo Dios ha ido acomodando las cosas, solamente nos queda comprometernos más y agradecer ahora la bendición de participar. Cuando veo nuestra historia, Javier, hace más de casi 30 años, cuando comenzábamos juntos a estudiar y quizás nos veíamos en algo allá en el instituto, y Dios nos trae a otros lugares porque nos quiere incluir en su historia, y así cada uno de nosotros. Y podíamos ir viendo cuando nos conocimos, los que llevamos mucho tiempo, o encontrar a la hermana Eliana en una clase de griego allá en Mundo Hispano, por algo que se ocurrió hacer allá, dar una clase de griego en Mundo Hispano, y ahora ella involucrada y encontrada aquí entre nosotros. Y así podríamos ir viendo. Tenemos que entender la historia que Dios está haciendo con nosotros para entonces comprometernos con mayor convicción. Pero también
la sabiduría. Es muy curioso, pero hay alguien que se nombra ahí y dice el consejero de Salomón. A ver, espera. Pues no que Salomón es aquí el top de la sabiduría y de la filosofía. Sin embargo, él también requería un consejero. Lo cierto es que aunque fuese un rey sabio e inteligente, era un humano y muy limitado y necesitaba el consejo. Y cuando veo todo esto y noto qué era lo que guiaba a ellos en su compromiso, en su permanencia, en su convicción de estar en la historia de Dios, yo veo que había algunos valores. Por ejemplo, yo noto que había lealtad. Y si pensamos en la historia de los tres hermanos Joab, Abisai, y aquel valiente de David que se quedó con la mano pegada en la espada, aunque eso habla de lealtad. Cuando hablamos de esmero, por ejemplo, vemos a Joab y vemos a Abner en su tiempo esmerados por las ciudades de Dios. Cuando hablamos de disciplina, pues sí, ese grupo todo desordenado al cual reclutó David al inicio, tuvo que disciplinarse para llegar a ser los valientes de David y participar de esa manera en la historia del pueblo. Y hablando también de confiabilidad, la gente podía confiar en ellos, entre sí y para con los demás. Y bueno, definitivamente la humildad tuvo que haber llegado a Salomón para pedir un consejero. ¿Saben cuál es el problema de los que creemos que sabemos mucho? Que no nos gusta que nos den sugerencias. ¿A poco no? ¿Qué sientes cuando te dicen algo así, Roberto? Como, oye, Roberto, yo te sugiero que pudieras, ¿por qué no lo haces así? Si somos sinceros, allí en el fondo de nuestro corazón se empieza a retorcer como la del exorcista cuando le echaron agua bendita. Humildad, si quieres participar de la historia de Dios. Bueno, déjalo así, lo voy a decir de alguna manera muy sencilla. Si no cultivamos estos valores, tú vas a estar aquí en el seminario, o vas a estar en tu iglesia, o vas a participar de aquel ministerio que quieras participar, pero si no cultivas estos valores, no vas a ver lo que otros pueden ver cuando cultivan estos valores. Y por último, también se necesitaba protección. A ver la lista de la gente que aparece ahí, había los generales, porque todo requiere un orden. Así es de que si queremos mirar lo que Dios quiere hacer con nosotros, tenemos que estar comprometidos con la intercesión, con la historia, con la sabiduría y con la protección y el cuidado. De los versículos del 7 al 19, describe cómo se organizó las diferentes regiones. Para hacer más fácil, segura y rápida la tarea de cada uno de esos comprometidos, se tenía que organizar al pueblo en unidad. ¿Sabes? Uno de los grandes males de las sociedades y de todos los grupos sociales es la constante amenaza de un fracaso cuando el grupo no está unido. Cuando los intereses, los gustos, las maneras personales son los únicos que están en nuestro horizonte. No podemos esperar mirar la promesa de Dios si no vamos juntos. Desde el tiempo de los jueces, las luchas tribales eran encarnizadas y causaron estragos en Israel. Fue una de las razones por las cuales Israel pidió un rey. Estaban dispuestos que alguien los guiara, porque sabían que necesitaban unidad. Y entonces comenzó Saúl, 40 años. Y sabes, no fue suficiente para unir al pueblo. Todavía había división. Y luego vino David, 7 años en Hebrón, y después 33 en Jerusalén. ¿Y qué crees? Tampoco logró toda la unidad. Y cuando llegamos con Salomón, él intenta realizarse para mantener la unidad, y solo le duró hasta que él se murió. Porque sabemos la historia, ¿no? Después ¿qué pasa? El pueblo se divide, los del norte y los del sur. Esa división
ya estaba desde el tiempo de los jueces. Las tribus del norte contra las tribus del sur. Es más, hasta estaba ya con los hijos de Israel. Judá y los hijos de Lea, que eran representarían a los del sur, y José y su hijo Efraín, y las tribus del norte con Benjamín, que representaban a los hijos de Raquel. La amenaza constante, aun cuando veamos las promesas cumplidas, es la división. ¿Qué hizo Salomón para eso? Mira, tuvo que arreglar la unidad en el aspecto geográfico. Las distancias, la orografía, la hidrografía y el clima debían ser superadas. Y yo miro esto. ¿De dónde vienes, Víctor? Desde el sur. El hermano de Iliana, desde acá hasta Posada. El hermano Javier, desde Atizapán. El hermano Germán y la hermana Liz, ¿de dónde? Desde más allá de por allá, Coacalco, ¿no? Más para allá. Y así, bueno, no está más cerquita, eso sí me queda claro. Pero hay mucho que nos separa, que debe ser superado y hacer el esfuerzo. Y gracias a los hermanos que vinieron hoy y que les invité a venir hoy, a pesar de que no les correspondía venir hoy. Pero es un ejemplo de que sí podemos superar las barreras para unirnos. También había una barrera étnica. La mención que hay allí de algunas tribus y de otras no, señala que algunas fueron consideradas como una sola región para evitar el distanciamiento étnico. Los usos y las costumbres causaban problemas para la integración. Eso como que pasa en los internados, ¿no? Es que yo no estoy acostumbrada a esto. Yo no estoy acostumbrado a mi compañero, porque se tiene que superar eso, si es que queremos ver promesas cumplidas de Dios. Aunque es verdad que nunca se borrarán las diferencias, hay que aprender a vivir en lo que ahora se llama la inclusión, o las escuelas inclusivas. Es muy interesante. Estaba leyendo de estas cosas y yo sé que y sabemos que hay escuelas, por ejemplo, especiales para niños Down, para personas con ciertas limitaciones. Pero la tendencia y lo que dicen ahora los educadores es de que la educación debe ser inclusiva y ellos deben de aprender junto con los que somos, y lo pongo entre comillas, normales. Y los currículums y las metodologías deben adecuarse para incluir a todos en el salón de clase. ¿Saben de quién me acordé? Sí, ¿verdad? Sí saben de quién me acordé. ¿De quién? De Caleb. Y hace muchos años, ¿se acuerdan? No recuerdo el nombre del alumno, y los que estábamos, de este chico que venía de Capital City Baptist Church con un problema de alimentación. ¿Jorge? George. Y estuvo aquí con nosotros estudiando teología, ¿no? Y fuimos flexibles para darle un horario. Hay mucho reto, porque también entre nosotros hay diferencias. Si ves con cuidado cada uno de los alumnos, a los maestros, cada uno es distinto. Y tenemos que incluirlos, porque tenemos que estar unidos si queremos vivir y ver la promesa de Dios. Y obviamente las cuestiones sociales, ciudades grandes, pequeñas, zonas urbanas, rurales, todas pertenecen a una nación por la cual eran responsables. Entonces, dos factores importantes para mirar las promesas de Dios. Primero, el compromiso. Segundo, la unidad. ¿Y cuál es el resultado? Dios cumple sus promesas. Cuando leemos los versículos 20 en adelante, el reinado de Salomón se describe. Estaba unido, seguro, fuerte, próspero y contaba con una gran población. Judá e Israel, dice el texto, eran muchos. Nota, Judá e Israel. ¿Qué está latente? La división. O sea que aunque las cosas no salgan bien, latente va a estar
la división y tenemos que cuidar la unidad. Vamos caminando ahora a un evento importante de nuestro seminario, que se llama Semi Experiencia. Y entonces sí estamos pidiendo, y ayer platicé un rato con el hermano Miguel, organización clara, específica y concreta. Y esperamos compromiso y unidad. Pero no solamente para Semi la experiencia, también para todas las actividades que tenemos y para las cosas que vienen hacia adelante. Si es que queremos mirar la promesa de Dios cumplida en nosotros. Estos versículos presentan el cuadro de paz y de prosperidad. Judá e Israel eran muchos, comiendo, bebiendo y alegrándose. El resultado del compromiso no se hizo esperar. Varias expresiones de estos versículos muestran que un grupo unido y comprometido, iba a decir jamás será vencido, pero eso suena como otro tipo de eslogan, un grupo unido y comprometido puede lograr mucho. El cúmulo de lo variado y calidad y la cantidad de lo que se tenía habla de una prosperidad de la que todos anhelamos. Básicamente, ¿qué se cumplió? Como dije, la promesa. Leemos los versículos ahí y suenan como el cumplimiento de Génesis 22:17. Sus descendientes al fin eran numerosos como la arena del mar. Las promesas de Dios se van cristalizando en nuestra vida y en nuestra sociedad en la medida en que nos comprometamos y nos unamos. Mientras tanto, mientras no haya compromiso y unidad, la escasez, la soledad nos van a ir embargando. Y entonces estaremos descontentos con todo. Y entonces estaremos enojados contra todos. Pero noten lo que pasa cuando nos comprometemos y nos unimos. También hay alegría. Están contentos porque el bien de todos ayuda al bien personal. Pero no siempre el bien personal ayuda al bien de todos. Ojo, el bien de todos va a ayudar a Roberto. Es una garantía cuando buscamos el bien de todos. Pero cuando solamente buscamos el bien de Roberto, eso no garantiza el bien para todos los demás. Así es de que la mejor manera es buscar el bien de todos, la alegría de todos. El pueblo se describe como contento. Y yo quiero hablar aquí de contentamiento, como el rasgo de carácter que está contento, como dice el apóstol Pablo, con todo a pesar de la situación. A pesar de que aunque las cosas no salen como yo pensaba, a pesar de que no se cumplieron las expectativas. Estaba platicando con una hermana que acaba de tener sus gemelos en la iglesia, y platicando con ella, me decía, es que las cosas no salieron como esperaba. Ha habido algunas complicaciones. No le dije, porque eso como pastor no se lo dices. Se los digo ahorita a ustedes, porque ustedes no están así con batallando. ¿Y por qué tienen que salir las cosas como esperabas? ¿De cuándo acá? Tiene que ser como tú esperabas. Por muy buenas intenciones que tengas, pero estaban contentos. Y ahí radica el regocijo. No en que te pases unas felices, espaciosas vacaciones todo el tiempo. No, sino estar contento. Y está descrito de esa forma. Sería absurdo pensar que los millones que estaban no tienen ningún problema. Porque además está describiendo el bien general. Y a veces pensamos que el país está mal o el grupo está mal porque yo estoy mal. Pero no necesariamente. El grupo está mal. Y también había paz, el shalom de Dios. No significa que no hubiera conflictos, pero sí habla de un estado de bienestar en general, lo suficiente como para decir que no se tiene que preocupar de manera desmedida, porque en cierta manera muchas cosas habían sido superadas. Habían pasado las presiones de los filisteos, habían pasado las presiones de los amonitas, de los moabitas. La venganza y el abuso dentro del pueblo habían dado lugar a la gratitud y a la paz. Es verdad que había un general, Benanías, y era de mano dura.
Se requería un ejército. Sin embargo, en el reinado de Salomón se acabaron las vueltas, las luchas fratricidas, al menos por unos años. Y también había identidad y seguridad. Cada hombre, dice, vivía bajo su parra y debajo de su higuera. La parra y la higuera representan al pueblo de Dios. Y cuando alguien vive debajo de la parra y debajo de la higuera, significa que está bien identificado con el pueblo de Dios. Por eso hablo de vivir identificados como nación. Cada quien vive seguro junto con otros. Es importante señalar algo aquí. Israel nunca fue un imperio. El templo que construyó Salomón no fue de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ni el palacio que construyó Salomón se comparó con los jardines colgantes de Babilonia. O sea, sé que a los estándares del mundo, el pueblo de Israel no fue el top. Dios no nos ha llamado a ser el top. ¿Cuál fue entonces la herencia del pueblo de Israel? La herencia que dejó Israel a la historia y a la humanidad fue la fe monoteísta, la fe en Dios y en su Mesías, Jesús de Nazaret. El éxito del reino de Salomón es narrado de manera radiante, pero en realidad no fue así. Lo que sí es radiante fue la herencia espiritual que ese templo dejó, que ese pueblo, porque ese pueblo se llegó a convertir en la iglesia de la cual nosotros somos parte y de la cual este seminario, o a la cual este seminario sirve. Cuando lees la declaración de misión y visión del seminario, que por ahí está en la página, dale una vueltecita por ahí, habla de, como diciendo ahora, un término acá muy técnico, los clientes del seminario son las iglesias a las que ustedes, a las que nosotros representamos. Y son a ellas a las que les debemos de devolver un producto que ayude a ellas. Estoy hablando así muy técnicamente, muy acá, muy empresarialmente. Nos debemos a la iglesia del Señor, en cualquiera de sus expresiones que conocemos y creemos. Así es de que el reto, hermanos, y ahora invitando específicamente a nuestros hermanos del grupo parcial, que a veces estamos así como divididos por las aguas, y haremos un esfuerzo tanto todos de integrarnos y seguiremos trabajando en esta intención. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios se va a ir cumpliendo, pero requiere de personas comprometidas y unidas. ¿Cantamos tus sueños? ¿Sí? Anuncios.